ustedes, en el aula virtual van a tener todo lo que tiene que ver con la relación de esta asignatura que es tan importante, que se llama Teoría y Modelos de Ciencia Jurídica. Esta asignatura, como ustedes la ven, pareciera ser macro. Sin embargo, es el anclaje que a ustedes les va a permitir desarrollar muchas de las asignaturas porque se les pretende explicar o pretendemos abordar, porque todos somos adultos, en un aprendizaje andragógico y mediante evaluaciones que puedan permitirnos a nosotros verificar de qué manera estamos desarrollando y aplicando los conocimientos, el concepto, las normativas propias de una teoría que ustedes puedan comenzar a desarrollar y puedan aplicar ya de inmediato para su desarrollo de la tesis doctoral. Fíjense que la propia asignatura se llama Teorías y Modelos de Ciencia Jurídica. En otros doctorados, en términos generales, es lo que tiene que ver con la epistemia y el contexto ontoepistémico de la ciencia jurídica. ¿Y por qué ontoepistémico de la ciencia jurídica? Significa cómo obtener, de qué manera anclar, de qué manera fundamentar el conocimiento en el derecho, en la ciencia jurídica, relacionados, permeados con la criminalística, para que ustedes puedan tener un soporte teórico para iniciar el desarrollo de la línea del tiempo que ustedes van a ejecutar. ¿Cómo y qué vamos a ver nosotros en esa asignatura? Nosotros, de acuerdo a su programa, que ya todos lo poseen, si no, lo van a ver en la tarde-noche en su aula virtual, tiene que ver directamente con el objetivo de lo que es una teoría general del derecho, para que nosotros podamos distinguir qué es la teoría, si esa teoría general del derecho es lo mismo que filosofía, si filosofía es lo mismo que epistemología, cómo guarda relación esa filosofía, esa teoría con el positivismo jurídico y de qué manera se consolida directamente con el derecho. Luego analizaremos todo lo que tiene que ver con el positivismo jurídico, que está anclado directamente con lo que nosotros entendemos mucho más allá de lo que pudiera significar esa llamada pirámide de Kelsen, sino la relación, cómo se convierte en el propio desarrollo del positivismo, la sociología y la ciencia del derecho. Vamos a analizar conceptos fundamentales que les permitan a ustedes verificar no solamente las evaluaciones que vamos a tener, que las explicaremos al final, sino la relación que guardan con esos conceptos con la norma jurídica, si la norma jurídica es lo mismo que el Estado de Derecho, si el Estado significa lo mismo que el sistema, para poder generar propiamente, que es un sistema jurídico, cómo se amplía y cómo se diseñan esas normas jurídicas hipotéticas que ustedes puedan comenzar a analizar en su propia temática. Recuérdense que el aula virtual va a estar activa a partir de la noche, esa aula virtual que va a estar activa a partir de la noche, que va a tener, pero que se va a ingresar a partir de la noche, donde van a tener las evaluaciones y el material de apoyo. Ustedes también por el grupo pueden realizar con total comodidad, por supuesto, cualquier tipo de actividad, pregunta, inquietudes relacionadas, yo les sugiero, con su tema doctoral o con lo que ustedes pretenden en su tesis doctoral, para que lo vayan alimentando en cada uno de los seminarios. Mi nombre es María Alejandra Mancebo, soy doctora en gerencia, soy doctora en derecho y soy doctora en educación. Tengo postdoctorado en gerencia transcompleja y estoy en los actuales momentos finalizando postdoctorado en filosofía. Por supuesto, soy abogado, soy en los actuales momentos la gerente de control de riesgo y legitimación de capitales de Corporación BEL, que es un holding empresarial de 30 empresas. De igual manera, tengo experiencia, duré 26 años en la administración pública. En los actuales momentos me encargo de un gobierno corporativo propiamente, que es el área. Tengo estudios en ciencias penales y criminológicas a nivel de maestría. Tengo estudios en lo que significa producción de género, en legitimación de capitales y todo lo que conlleva el derecho procesal. Estoy totalmente a la orden para cualquier tipo de inquietud o para la ayuda que ustedes requieran a nivel de la tesis doctoral. Quiero señalarles desde mi experiencia con la tesis doctoral que lo disfruten, que aprendan a disfrutar lo que significa crear, que entiendan, ¿verdad?, que el doctorado es una oportunidad para innovar, que para innovar, para permitirles a uno soñar. Y dentro de ese sueño, pues por supuesto se les da fundamento. No duden en buscar ayuda, traten de buscar quién va a ser la persona que los va a orientar, que los va a ayudar, traten de ser totalmente honestos, hagan ustedes su propio trabajo y comiencen a hacerlo con cada una de las asignaturas, teniendo un bosquejo o un tema inicial, no esperen a lo último para poderlo desarrollar. Sean ustedes, ¿verdad?, bienvenidos a una de las asignaturas más hermosas que tendrán y estoy totalmente a la orden, me encuentro en Venezuela. Como ya les había señalado, estamos hablando de lo que significan las teorías, los modelos, ciencia jurídica. Y cuando hablamos de esas teorías, modelos, pues ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso
con ciencias, con la criminalística, que yo quiero hablar del derecho, pues tiene que ver directamente con la historia. Y cuando nosotros hablamos de la historia, pues tenemos que tomar en consideración que en un doctorado, para que ustedes, ¿verdad?, puedan decir, soy doctor en ciencia jurídica, soy doctor en criminalística, logro ser egresada de esta institución tan importante, ustedes tienen que tener un piso autoepistémico porque el vocabulario comienza a cambiar, no a los fines de que las otras personas no los entiendan, porque hay muchos doctores que hablan con un lenguaje totalmente que ni ellos saben el significado, sino que ustedes van a comenzar a verificar que el efecto, la profundidad de cada una de las palabras que ustedes utilizan tiene un efecto performativo. Un efecto performativo que significa un efecto que puede cambiar la actuación de los demás. Cuando hablamos de cambiar la actuación de los demás y de nosotros mismos, nosotros tenemos que buscarle un piso dentro de la historia. Todo siempre hay que buscarle un fundamento. Y la ciencia jurídica, por supuesto, que tiene su propio fundamento, un fundamento de hace muchísimos años, que cada uno de ustedes lo conocen, que lo vivimos, que lo desarrollamos, que lo analizamos en la carrera de Derecho, pero que pocas veces lo hemos tomado en consideración con la solidez y la robustez que corresponde. Cuando nosotros hablamos de esa línea del tiempo de la ciencia jurídica, creemos que para poder hablar del derecho, hablamos solamente de la época romana o consideramos propiamente que el derecho comienza cuando vemos por ahí una pirámide y ahí comienza el desarrollo de lo que es el sistema jurídico con la llamada pirámide de Kelsen, cualquiera, sea en Ecuador, sea en Venezuela o en otro país. Pero va mucho más allá, queridos amigos. Cuando hablamos de ese fundamento que puede tener, permear, robustecer un sistema jurídico que no es lo mismo que una norma, que no es lo mismo que una forma de Estado, pero que realmente deben entrelazarse o permear o ser de forma transversal, que es lo que uno busca en el doctorado que ustedes logren visualizar, pues sencillamente nos ubicamos en épocas antes de Cristo, donde ya los presocráticos comenzaban a pretender crear normas. Esas normas a través de un estudio de la naturaleza, a través del estudio de las cosas, a través del estudio de los animales, pero buscando un orden. Y ese orden comienza a permear, a desarrollar como la idea de lo que pudiera significar el derecho o la forma de podernos relacionar, porque el derecho no es una norma nada más. El derecho tiene que ver cómo me relaciono, cómo me comporto, cómo puedo actuar en comunidad. Avanza el tiempo y dentro de ese tiempo nos damos cuenta que en esa época dorada de lo que significa para la humanidad, que fue tan dorada que tiene impacto en los actuales momentos, vemos tres personas que causaron impacto. Y ese impacto tiene una relación directa con el derecho, que fue nada más y nada menos que Sócrates, en lo que significa el histórico juicio a la cual él fue llevado, que desde el punto de vista jurídico es considerado como uno de los estudios de juicio, de interrogatorio y de confesión más importante en la historia, donde vemos que Sócrates, mucho más allá de la aplicación de un método de la mayéutica que nos cuestionaba, visualizamos cómo Sócrates determina dentro de concepciones de la oratoria, dentro de la mayéutica, dentro de pretender cuestionarse a través del interrogatorio de lo que pudiera significar sé, no sé, solo sé que no sé nada, frente a la figura de la humildad y de la sabiduría, da el primer paso de lo que significa un juicio y el concepto de la verdad. Sócrates no dejó ningún escrito, no dejó absolutamente nada para poder generar situaciones. ¿Cómo conocemos que lo de Sócrates fue real? Lo conocemos a través de su discípulo, que fue Platón. Platón, a través de sus diálogos, en ese método dialógico que él aplica dentro del desarrollo, que es importantísimo que ustedes, ¿verdad?, tengan connotación de con cuál se van a casar, si con Platón, con Aristóteles, para poder tener un desarrollo o un piso ontoepistémico dentro del conocimiento de la ciencia, pues Platón, que fue el discípulo de Sócrates, entendiendo la realidad de lo que significaba Sócrates, formando parte de esas personas, de los discípulos que pretendieron salvarlo, al decir, maestro querido, o sea, te salvamos, escápate, no vayas a morir a través de esa figura, y él decidió morir por sencillamente la verdad a través de un juicio magnífico que cuando ustedes quieran o si ustedes quieren se los comparto, pero también voy a tratar de subirlo en el aula porque es magnífico para cualquier abogado tenerlo y desarrollarlo, inclusive nos sirve para cualquier situación en nuestros juicios orales. Platón creó los diálogos y a través de los diálogos, en su método dialógico, señaló que para poder hablar de la verdad no podía significar como lo indicaba solamente Sócrates, sino que la verdad tenía que ver con la sombra que nosotros poseíamos, era capacidad de conocimiento dentro del enfrentamiento a la cual nosotros llegamos a él y lo hacíamos a través de una sombra.
Y es ahí cuando se hace muy famoso en uno de sus diálogos, que es exquisito, que tiene que ver el diálogo del contexto del banquete, donde desarrolla la figura del mito de las cavernas. Ese mito de las cavernas, donde indica que dos personas, de que la persona se encuentra hablando a través de unos caballos que tienen una sala, que lo que significa es el concepto propio de cómo se obtiene el conocimiento a través de la figura, esa figura que actualmente se analiza a través de la concepción de la posverdad. Platón, dejando y creando su propia escuela formal, tuvo un discípulo muy importante, que fue Aristóteles. Aristóteles, siendo discípulo de Platón, admiraba profundamente a Platón, pero la concepción teórica idealista a través de este método dialógico, Aristóteles consideró que realmente no daba respuesta a lo que significaba el concepto y a valores propios del vocablo, porque esa concepción ideálica o esa concepción idealista de lo que pudiera significar la sombra quedaba poco para ellos. Y es cuando nosotros hablamos del concepto de Aristóteles dentro de la figura de lo que significa en su gran obra La República, porque fue Aristóteles y no los romanos quienes comenzaron a establecer vocablos relacionados directamente con el derecho. Fue Aristóteles quien conmocionó y determinó lo que era justicia y conmocionó lo que significaba propiamente el derecho. Avanza, ¿verdad?, ese siglo histórico de la época del siglo oro de la historia, que nosotros llamamos el siglo oro de la época socrática, porque así lo determina la propia historia, y avanza en esa línea de tiempo y nos ubicamos en los romanos. Es saber que los romanos fueron personas gladiadoras, esas personas que nosotros vemos en la película, que inclusive en ahí nosotros en pregrado nos enseñan que es ahí donde pudieran hacer el derecho, que realmente no es ahí donde nace el derecho, pero si fueron los romanos quienes tomaron los conceptos de los socráticos, analizaron qué habían dicho los presocráticos y comenzaron dentro de su propia historia a desarrollar conceptos propios de lo que significaba justicia, derecho, república. En cualquiera de los periodos que se desarrolló ese derecho romano, porque tenemos normas propias que se conocieron para la ley propiamente de Justiniano, o que se conocieron conceptos, justicia dar a cada quien lo que le corresponde, que ya había señalado y había indicado Aristóteles, que esa era la concepción de. En esa estructura, en ese blindaje, ¿verdad?, muy superfluo, pero a los fines ilustrativos, de que ustedes puedan entender, avanza la historia y nos educamos en la época de la Edad Media. En esa Edad Media, donde está determinado y calificado por la propia sociedad, que fueron 100 años de oscuridad, pero esos 100 años de oscuridad, donde todo era secreto, donde el poder no devenía de una norma, no devenía de la desigualdad patriarcal, de la desigualdad donde el hombre era el que mandaba, la mujer estaba invisibilizada, comenzó de que el poder, las normas, tenían que venir de un ser superior, y ese ser superior era Dios. Ese ser superior, en la cual era un Dios que fue determinado por muchos filósofos, que fueron determinados por la Iglesia Católica, de que fueron determinados por cometer crímenes en nombre de una superioridad, generó que esa época oscura, el conocimiento se viera escondido, tomando en consideración que el conocimiento liberaba. Por eso nosotros vemos, y les recomiendo que cuando tengan oportunidad vean la película En el nombre de la rosa, de Humberto Eco. Es una de las películas que se parece más al libro perfecto de lo que tiene que ver, porque pueden conseguir todo un desarrollo a través de una novela de lo que significa la filosofía y les puede ayudar para su tesis doctoral. En la misma ustedes pudieran ver de manera gráfica cómo fue real que la iglesia escondió todos los manuscritos de los filósofos, de Aristóteles, de Platón, de lo que significaba la risa, porque a ese poder gobernado por hombres disfrazados por lo que pudiera significar la iglesia, el papa o esas autoridades, señalaban que reír, que conocer, pues podría ser válido para ellos, que nosotros cuestionamos. Y al momento de cuestionar, pues sencillamente el conocimiento no quiere. Esa edad media generó momentos muy grises en lo que pudiera significar, pero dio paso a una época importantísima que tuvo que ver con el Renacimiento. Y es ahí cuando el hombre se da cuenta que de mal puede, a través de la figura de esconder el conocimiento, mal puede, a través de la justificación hermosa que da Santo Tomás de Aquino como un filósofo representativo, o San Agustín como un filósofo representativo de lo que pudiera significar ese conocimiento epistémico del derecho, pues había que ir mucho más allá, porque el hombre tenía que decidir por él. Y el renacer es la época del espíritu, es la época de las cortesanas, es la época donde el hombre decide vivir por sí mismo, y es la época donde el hombre descubre
la figura del humanismo. Humanismo, humanismo que tiene que ver directamente con la figura importantísima de Nicolás de Maquiavelo. En su libro, que no necesariamente fue El Príncipe, sino definitivamente los discursos de Tito Livio, que permitieron desarrollar lo que es el concepto moderno del Estado. Concepción del Estado, de cómo era el gobernante y cómo deberían ser las estructuras para poder desarrollar ese espíritu jurídico. Sigue avanzando la historia y la época del Renacimiento, por supuesto, tiene figuras de la reforma, de la contrarreforma, para crear formalmente ya filósofos actuales contemporáneos, pero de la época pasada, donde comenzaron a señalar que independientemente de la teoría, era importante tener visualizaciones de acuerdo a cada ciclo de podernos acercar al derecho. Y ese acercamiento al derecho de una manera, de una línea del tiempo, simplemente para emocionar lo que es exquisita la historia, lo que más podemos nosotros interpretar a la realidad si desconocemos la misma, se convierte en algo paradigmático para lo que tiene que ver directamente el derecho. Y es esta frase: el derecho, como un sistema normativo autónomo, se convierte en el marco que regula la convivencia social, independientemente de la moral y la política, evitándonos examinar la funcionalidad y validez a través de su propia lógica y estructura. Esta concepción, esta figura o esta frase que es de Hans Kelsen, que representa de alguna u otra manera esa pirámide que a nosotros nos enseñaron, que no es tan pirámide como la diseñó Kelsen, sino que fue mucho más profunda la manera como él abordó la estructura del sistema jurídico, tiene aspectos fundamentales: derecho, sistema normativo, normas, convivencia social. Es decir, que ya nos está indicando que para poder analizar el derecho, que muchas veces lo confundimos con normas, o que muchas veces creemos que está aparte o distinto, como lo indica él, independientemente de la moral y la política, va mucho más allá porque se tiene que analizar de manera transcompleja. Ese análisis de manera transcompleja es lo que nos permite a nosotros tener piso y indicar qué es la teoría general del derecho. Esa teoría general del derecho que nos permite indicar cuál va a ser el fundamento con el cual yo voy a comenzar a abordar el conocimiento de un crimen, el conocimiento de una ciencia autónoma, el conocimiento de la criminología, del conocimiento de la criminalística o las diversas ramas de desempeño, cómo se puede actualizar o cómo se puede verificar esa criminalística. Y viene partiendo el criterio de la propia teoría del derecho, que en términos de la filosofía se llama la ontología del derecho, que significa el ser, la esencia del derecho. Esa teoría general del derecho está identificada como una rama, y esa rama busca entender los principios y la estructura del derecho. El derecho, queridos amigos, y ustedes deben visualizarlo y ya deben crear para ver si guarda relación con su texto natural, es como el mundo, o sea, como el universo. Ese universo que tiene un sol, que tiene una luna, que tiene una estrella, que tiene una serie de planetas. Si lo queremos ver, asimilar con lo que puede explicar el derecho, pues ese sistema galáctico es el derecho. Y ese derecho tiene muchas caras para poder adaptarse. Hacer una norma, tiene la luna, que pudiera significar la moral, tiene las estrellas, que pueden significar los valores, pero también tiene diversos planetas que pueden significar justicia, pueden significar la axiología. Ese contexto es lo que nos permite tener la figura de las normas de cómo nos vamos a desarrollar en la convivencia social, cómo debemos actuar dentro de la sociedad. Por eso es que la teoría general del derecho o la ontología del derecho se caracteriza por tener conceptos, por tener categorías que nos permitan analizar, profundizar, visualizar, vislumbrar lo que es el derecho en una perspectiva netamente abstracta, en su esencia, para luego comenzar a dar conceptos específicos y poder validar si guarda relación o de qué manera se relaciona con la norma, de qué manera se relaciona con la interpretación y mucho más allá. Ustedes, estas láminas, que son un simple resumen, ustedes las van a tener, yo se las voy a pasar por el grupo, por si no logra tener el acceso directamente al aula, porque eso, ¿verdad?, es sencillamente para que ustedes puedan entender dentro del concepto. Cuando nosotros hablamos de esa teoría general del derecho, que ustedes, ¿verdad?, pueden llamarlo teoría general del derecho o la pueden llamar ontología. A mí me gustaría llamarla más ontología, se parece más al doctorado, ontología del derecho, guarda relación con la filosofía del derecho. Y es que la filosofía del derecho es la epistemología del derecho. La epistemología del derecho es lo más exquisito y a partir de ahora, queridos amigos, comencemos a hablar como futuros doctores. Futuros doctores, ¿verdad?, donde hablan de epistemia, hablan de ontoepistemia. ¿Cuál es la ontoepistemia del derecho?
Para ello tenemos que distinguirlo con la teoría, que es la norma macro, pero esa teoría es la norma macro con la filosofía, que es cómo me acerco al conocimiento de esa norma, de ese universo galáctico, cómo analizar esos planetas. Vemos entonces que si la teoría general del derecho, que es la ontología del derecho, describe, sistematiza lo que es el fenómeno jurídico, analiza no solamente las normas, sino la estructura del ordenamiento jurídico, analiza cuál es el enfoque práctico, cuál es el enfoque teórico, cómo se permea entre sí, onto, esencia. También tenemos y aterriza con la forma del conocimiento, que es la filosofía, esa filosofía de la sabiduría que tiene que ver con la epistemología, es decir, que ya se va a centrar no solamente en su esencia, sino en cómo debería guardar relación con cuestiones éticas y morales, que tienen una figura de relación directa con el derecho, donde nos permiten indagar esas estrellas que pudieran ser la justicia, la moralidad distinta a la moral propia, sino la moralidad de las normas, y qué relación tiene lo que nosotros conocemos en sociología jurídica con el derecho factor y producto social. Estamos hablando que la epistemología jurídica es una reflexión, es una postura donde se comprende, donde se vislumbra cuál es el verdadero significado de los valores, de las normas y de los vocablos jurídicos para la aplicación. ¿Qué significa esto? Significa que para nosotros tener un abordaje a nivel de quinto nivel, para tener un abordaje de lo que es una norma jurídica, para poder tener la capacidad de comenzar a cuestionar teorías de otros teóricos o doctrinarios y comenzar nosotros a decir, es válido criticar, es válido no estar de acuerdo con diversas teorías, es válido y es el momento en un doctorado de crear nuevas formas de pensar, tenemos que entender el análisis ortoepistémico de cómo yo me acerco a ese conocimiento, que ustedes lo verán en seminario de cómo lo van a poder analizar. Esa figura de ese seminario de cómo lo van a analizar y cómo lo van a señalar, nos ubica en un personaje que ustedes siempre vamos a tener en cuenta y que por supuesto en el doctorado vamos a mencionar. Él con el gran Kelsen. Me da mucha risa porque a nosotros nos los enseñan en Derecho, imagínense, yo me gradué hace 30 años, nos lo enseñan como si fuera una pirámide, y a nosotros, ¿verdad? Kelsen nos ubicamos con ese triángulo, y ese triángulo lo ubicamos con las normas macro para llegar a las normas mínimas y establecer una jerarquía. Sin embargo, Kelsen, que realmente su intención no fue crear esa figura que lo permite identificar, fue un jurista, fue un filósofo y fue una de las personas más influyentes del siglo XX. Realmente conocer a Kelsen es conocer lo que es la teoría pura del derecho. Porque él indicó y él señaló cuando comenzó a acercarse a ese análisis del derecho, que no puede visualizarse, no puede interpretarse una norma jurídica que me diga lo que debo o lo que no debo hacer, lo que es bueno o es malo para una sociedad, si no entendemos de qué manera el derecho per se, la regla, lo coercitivo, está influenciado de manera directa por lo que tiene que ver con la moral, pero inclusive con la política. Pero la política no tiene nada que ver con formas de gobierno. Aquí hablamos de la política como el arte de comunicarse. La política como nos lo enseña Aristóteles en la República, como nos lo enseña Maquiavelo cuando escribe el libro del Príncipe, para poder convencer y obtener una serie de requisitos como el gobernante de turno y le leyera el libro que él creía que era su norma macro, que era un manual de gobierno, los discursos de Tito Livio. Sin embargo, Maquiavelo es conocido por el príncipe y es mal conocido por la llamada frase el fin justifica los medios, que realmente él nunca lo dijo y sin embargo nosotros de manera equivocada señalamos un principio maquiavélico cuando ni siquiera conocemos la esencia. ¿Qué significa esta asignatura? Una reflexión de que yo no puedo cuestionar o yo no puedo identificar normas, no puedo identificar filósofos, autores, si no conozco su verdadera esencia. Por eso, aunque se señala, me preocupa pensar de que ustedes cuestionen diversas normas, cuestionen diversos pensamientos, sin entender que el derecho no nace solo. O sea, el derecho no es producto de lo que yo pudiera significar en esa esencia pura, sino que está influenciado directamente por la moral, por la técnica. Pero para yo poderlo estudiar, tengo que entender que puede y debe ser un sistema autónomo, donde las normas tienen un orden jerárquico. Porque yo no puedo analizar de qué manera una norma provincial o una norma mínima o una norma de menor jerarquía
pueda tener impacto en la sociedad, sino entiendo cómo nace y de qué manera se desarrolla. Y es así como en su propia teoría, ojo, crea lo que es el derecho formalmente válido o se acerca o cómo debe ser interpretado el derechamente válido. Él señala que son las normas que tienen un procedimiento, son las normas que tienen una validez, son las normas que crean una forma de actuar. Pero esas normas formalmente válidas tienen que ver hermoso que se tiene relación también con el derecho justo, que va mucho más allá de una norma. Ese derecho justo es el concepto extrajurídico de la justicia. Y es ahí cuando nosotros creemos que no tiene nada que ver con Kelsey, pero que nace con Kelsey, que realmente no necesariamente el sistema normativo es justo. Pero ese sistema normativo, que no necesariamente es justo, debe tener una relación con la justicia, porque eso es un concepto metajurídico o un concepto extrajurídico, como lo llamaba él, donde comenzamos a establecer propios procedimientos de cómo debería influenciar la justicia dentro de la creación del derecho, de ese mundo, de ese universo, de esas estrellas, de ese mundo solar. Ese derecho que tiene que tener una base sólida para una norma, porque no es crear la norma a través de un supuesto fáctico o de un silogismo o de la estructura de hacer sin pensar. Y allí es que él señala como tercer punto de su teoría la propia eficacia. Profesora. No, no me digas que no se ha escuchado nada. Sí se escucha, profe. Ok. Voy a seguir por si tienen alguna pregunta, porque el tiempo de repente nos sacan del aula para que les quede para poder hablar ahorita de la evaluación, porque este es un acercamiento nada más a la asignatura para enamorarnos, porque la gente cuando ve la asignatura que se llama teoría, todo el mundo ya le da dolor de cabeza, dice que qué aburrido, y no para nada. O sea, abogado que se respeta y doctor que realmente quiere tener ese doctorado, conoce la esencia de esto. Y les cuento a nivel nada que ver, ¿verdad? Sino en un lenguaje mucho más coloquial. Si ustedes quieren ser doctores y quieren tener un vocablo, pues esta es la asignatura para poderlo señalar. Un doctor se identifica porque conoce la historia, porque conoce de filosofía, porque conoce de lo que es la esencia para ustedes comenzar a crear y cuestionar su propia teoría. Es así como Hans Kelsen dice, de nada me sirve crear un derecho formal, de nada me sirve entender que hay conceptos extra, pero que permean el derecho, si no logro la eficacia. Y esa eficacia tiene que ver realmente si el derecho que yo creo, si esa norma jurídica que yo pretendo crear de manera formal, tiene una eficacia en la sociedad, porque muchas veces las personas encargadas de crear las normas las crean por crearlas, por momentos que no responden a una realidad, sino que responden a un capricho. Por eso es que él señalaba que las normas tenían que tener un orden jerárquico para poderse sustentar. Ese orden jerárquico crea su propia teoría del derecho. Dice, mi teoría, mi propuesta, como todo filósofo, que son propuestas, y esa propuesta no tiene una verdad absoluta, sencillamente se las presenta para ver si ustedes lo comparten o no la comparten. La comparten o no la comparten, es válido que uno en el doctorado la asuma de esa manera. Nadie tiene la razón. Aquí todos tenemos la razón siempre y cuando la logremos fundamentar. Esa teoría, que analiza el derecho como sistema autónomo y normativo, permite que Kelsen nos enseñara a argumentar y a separar lo que es el derecho como otra disciplina. O el derecho como otra disciplina. Cuando hablo del derecho, hablo del derecho magno, de lo que significa el completo. Pero también entiendo que ese derecho incluye lo que va a ser las normas. Cuando yo hablo de otras disciplinas que Kelsen señala, son algo distinto, pero debe analizarse de manera global, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la política como ciencia o como arte, tiene que ver con la sociología. Y es ahí cuando recordamos del por qué no le hicimos caso cuando estudiamos pregrado a esas disciplinas jurídicas que consideramos que eran tan aburridas como era la sociología, la filosofía, la deontología, entre otras que pudieran desarrollarse porque son las que nos permiten el acercamiento claro del derecho. La teoría propia del derecho plantea dos aspectos fundamentales, queridos amigos, para que ustedes comiencen a concretar. Uno, la separación del derecho con la moral. El hecho de que Karl Kelsen haya señalado que estén separadas no significa que él estaba en contra de la moral, como muchas veces las personas o la historia quisieran satanizar. Todo lo contrario. Él señala de que el derecho y la moral están separados, pero que tienen puntos de encuentro. Y ese punto de encuentro tiene que ver directamente con la norma. Y esa norma tiene que ver directamente cuando yo logro entender que debe existir un procedimiento que cree un sistema jurídico. Es ahí cuando dentro de su propia teoría da realce a lo que son las normas y a la jerarquía, que es lo único que nosotros recordamos de Kelsen en lo que nos enseñan en pregrado, pero va mucho más allá. Normas y jerarquía que tienen que ver que el derecho
es parte, o las normas son una partecita de ese derecho. Pero esas normas que forman parte de ese derecho, de ese mundo galáctico, debe tener una estructura jerárquica. Una estructura jerárquica donde yo logro identificar cuál es la norma inferior y cuál es la norma superior para poder establecer una verdadera convivencia en la sociedad. Y es ahí cuando nosotros ubicamos los tratados internacionales, la constitución, las leyes orgánicas, las leyes nacionales, las leyes estadales, hasta llegar a lo mínimo que pudiera ser una ordenanza, una convivencia municipal, entendiendo la jerarquía de arriba hacia abajo. Esa jerarquía, cuando Hans Kelsen la señala, la promulga dentro de la teoría pura del derecho, parte, les vuelvo a repetir, de que nosotros como estudiosos entendiéramos que el derecho y la moral son distintos, pero que deben en algún momento encontrarse. Para ello poderse encontrar y para poder comprender la eficacia en una sociedad, tengo que comenzar a entender de qué manera esa norma que me indica cómo, dónde debo hacer las cosas y me castiga o me señala esa relación, cómo yo me voy a poder establecer en la comunidad, permite indicar que debe tener jerarquía, porque yo debo saber cuál debe ser la norma suprema, de qué manera yo me voy a relacionar. Es por eso que se le conoce o se le señala la figura de la jerarquía propia de la teoría propia del derecho o que él señala. Eso nos permite que ustedes tengan como punto de partida dentro de la teoría no solamente la separación o las normas, sino que la norma fundamental, cualquiera que sea el país, carta política, constitución, ley política fundamental, para que se la señalaba propiamente como una norma macro o una norma fundamental que debería ser hipotética, pero que debería ser el fundamento de todo el sistema jurídico, que es como nosotros conocemos las constituciones o las cartas políticas, que tiene que ver con el permeable completo de la forma de gobierno, el sistema político, el sistema financiero, los valores, los derechos, etc. Para poder señalar esa norma fundamental, debe ser el supuesto, el fundamento, el marco de un sistema jurídico, habría que comenzar a validar cómo es nuestro sistema jurídico, cómo es nuestro sistema normativo. Y para ello, él se nos da una fórmula bien importante que tiene que ver, uno, un enfoque científico. Ese enfoque científico, que ya después vamos a ver cómo Conte lo comentó propiamente en el positivismo jurídico, tiene que ver en el lenguaje. Ustedes ven que el lenguaje jurídico es distinto al lenguaje científico, al lenguaje común o al lenguaje que pudiera ser de los poetas o de esos pensadores o de los filósofos. Cuando hablamos del lenguaje jurídico, hablamos de un lenguaje formal, de un lenguaje preciso, donde las normas forman parte de una interrelación de un sistema jurídico que son independientes de la moral, pero que se deben interpretar en función o con la moral. Eso va a evaluarnos a nosotros o va a evaluar dentro del sistema si las normas pueden ser eficaces o no. Entonces, fíjense cómo la propia imagen de Carl Kelsen enfrentándose con una norma es lo que él refleja cuando él señala, lo critico, lo veo, pero es eficaz. Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar cada vez que nosotros analicemos una norma, analicemos y nos enfrentemos a una teoría, o pretendamos criticar o sustentar, ejemplo, el derecho justo a través de Working, a través del realismo jurídico, o criticar o analizar la distinción, ¿verdad?, de esa validez, eficacia que nos invita el propio Kelsen, de que no nos quedemos frente a esa realidad. Cuando yo les hablo de eso, ¿verdad? Y se los estoy pasando para que puedan tomar nota, no se preocupen, que ya yo les voy a mandar estas láminas para que ustedes las tengan, que es un resumen que traté de hacerlo lo más simpático para que ustedes se enamoraran de ello. Fíjense esa imagen donde se le coloca de manera de caricatura para que ustedes comiencen a disfrazar y comiencen a dibujar a Hal Kelsen. Estoy segura de que a él le encantaría de que ustedes lo dibujaran y lo desdibujaran, porque él no pretendía tener una verdad absoluta. Él señala, fíjense, ¿de qué me sirve tener una norma formal si no interpreto la eficacia de cómo esa norma pudiera tener validez? Pero para poder interpretar la validez, señala, comiencen a dibujarme, porque la norma se dibuja, tiene efecto o es distinta si yo logro separarla de la moral, pero entiendo que tiene límite frente a la moral. ¿Me explico? Hay normas que acontecen, que se desarrollan en un sistema, en una sociedad islámica, que pareciera, frente a los ojos del occidente, frente a los ojos de los ecuatorianos, ser normas injustas, inmorales, no puede ser, pero para ellos es lógica y es formal y tiene eficacia, porque responde a lo que es distinto a la norma, que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con los principios religiosos. Pero cuando se analiza, permea de manera completa, para esa sociedad es la eficaz,
para esa sociedad es la necesaria, para esa sociedad es necesaria e importante. Pero para nosotros, que comenzamos a cuestionar esas normas de que una mujer pueda ser, no puede, tenga que ser sancionada, tenga que ser castigada, tenga que ser objeto de diversas violaciones de derechos, porque no pueda hablar, porque tenga que tener un velo, para nosotros es cuestionable en nuestra sociedad, en Ecuador, en Venezuela, porque nosotros tenemos otra postura de la eficacia, pero sobre todo tenemos otra postura de lo que es la moral, de lo que Hans Kelsen en ese dibujo señala, una cosa es la moral y otra cosa es el derecho. Pero para ustedes interpretar el derecho, para poderlo comprender, tienen que entender la moral. Por eso es que él dice, partamos de que el derecho es un sistema autónomo, que establece normas, que se centra en la estructura del orden jurídico. Y como se plantea dentro de la estructura del orden jurídico, es por eso que a él su teoría se llama teoría pura del derecho. Señores, no podemos entender lo que es la moral, no podemos entender de qué manera afecta o implica o desarrolla la moral, la ética, los valores en esa norma, si primero no vemos la norma macro. Y esa norma macro significa de que la norma per se es autónoma, porque es considerado como el comportamiento, o cómo voy a regular yo el comportamiento. Y para eso la norma debe tener una función, y su función es establecer parámetros, parámetros que de acuerdo a la jerarquía de las normas van a tener un mecanismo de coerción o no en el momento de poderse ejecutar. Es así como Hans Kelsen le dice, ya va, mírenme cómo estoy, con este corbatín. Significa que, ojo, yo les dije ya que el hecho de que el sistema jurídico, de que la norma se interpretaba y era diferente y es autónoma a la moral, no significa que en algún momento se tenga que encontrar, pero para poderla encontrar yo tengo que conocer lo que es la norma pura, para poder analizar desde su jerarquía, cómo está organizado jerárquicamente, cuál está en la cúspide y cuál debería estar inferior, cómo debe ser el sistema interno, un sistema que esté operativo, una estructura propia de la norma que me permite establecer relaciones entre la norma regional o la norma local con la norma orgánica, con la norma suprema y poder crear esos sistemas de interdependencia propia del sistema jurídico. Este sistema jurídico, señala Hans Kelsen, que les vuelve a repetir y recuerda, está separado del derecho. Pero yo, ¿verdad? Estoy consciente de que si Hans Kelsen estuviera en este momento, le dijera, epa, esa teoría pura del derecho, que significa que está separado de otras competencias, en mi teoría pura, es para que ustedes entiendan, queridos amigos, que es la norma y la estructura, de acuerdo a Kelsen, el centro del derecho. Pero no es lo único para poder interpretar el derecho, sino que se interpreta de manera autónoma, pero transparadigmática o interrelacionada con la moral, porque es lo que nos va a permitir identificar la eficacia y la validez. Por eso es que se habla de una perspectiva que en ese momento y para toda la época y para todo el mundo, y siempre será así, revolucionó lo que es el estudio del derecho. El estudio del derecho que nos explicar de que no podíamos ser hipócritas frente al análisis de la normativa, no podíamos comenzar a analizar formalmente el efecto o la eficacia del derecho si no entendíamos que el derecho va mucho más allá de una norma, pero que la norma para poder ser interpretada tenía que aislarse de conceptos de la moral, de la política, de la sociología, para poder analizar en puro y luego permearla dentro de la figura de contrarrestarla y, por supuesto, determinar si eran eficaces o no. Eso permite, ¿verdad?, señalar, con términos globales, antes que nos vayan a quitar y darles el derecho de palabra, que vamos a establecer dos evaluaciones de acuerdo a la concepción de este abordaje. Vamos a tener una primera evaluación que va a ser el 15 de octubre, ya ustedes lo van a ver en su aula virtual las recomendaciones. Vamos a analizar la película Rojo. Esa la pueden conseguir en Netflix. Esa película Rojo van ustedes a realizar, después de que la vean, un análisis crítico de la película, donde vamos a redactar un ensayo. Necesito que comencemos a escribir para yo poderles darles la recomendación de poder aumentar el nivel, de ubicarnos en un quinto nivel, que es lo que ustedes aspiran en el doctorado. Vamos a identificar en esa película, te van a hacer una breve resumen, en términos, ¿verdad?, de creatividad, como ustedes lo quieran hacer, como ustedes lo quieran aportar. Lo único es que no se permite ni copia ni pega, sino ustedes. Recuerden que aquí, por lo menos, tienen una docente que considera que todo lo que ustedes digan es válido, y que todo lo que ustedes digan es bueno, siempre y cuando me lo soporten y me lo fundamenten. Es decir, que yo no pretendo que ustedes digan lo que yo te digo, ni que piensen como yo digo, porque sencillamente aquí les estoy hablando de cómo pensaba un autor frente a lo que es una realidad jurídica. Ahí van a analizar el tema legal que ustedes consideran que hay en la película.
Por supuesto, si Cecilia lo va a ver diferente a Javier, Javier lo debe ver diferente a Diego, y así cada uno lo va a ver de manera diferente. Esa figura de y van a determinar qué teorías creen ustedes que hay. De repente va a haber Kelsen o va a haber otra teoría de las cuales nosotros vamos a analizar. Y les va a permitir a ustedes considerar si hay un aspecto dentro del sistema judicial real, de la manera como ustedes lo quieran señalar. Es una película de comprensión de modelos y teorías del derecho que ustedes puedan señalar. Para luego hacer, ¿verdad?, de último, un ensayo donde vamos a analizar la aplicación de las teorías del derecho, pero en la práctica, cada uno en su abordaje, también de manera libre, como ustedes la quieran visualizar, donde ustedes van a exponer dos teorías jurídicas, las van a enfrentar, por ejemplo, positivismo con realismo, positivismo con derecho natural, y van a analizar en el aspecto práctico lo que ustedes consideran teniendo un orden, que van a identificar teoría, van a identificar cuál es el resumen del mismo, van a describir qué teoría eligieron ustedes para seleccionarla y por supuesto cuál es el autor relevante. ¿Qué les va a permitir eso? Permitir enfrentar, porque les digo que si hay una clave para poder terminar una tesis doctoral es que uno se identifique con un autor que le permita crear una sustento. Les explico. Yo analicé lo que significaba el liderazgo del amor frente a un organismo público. Y en ese organismo público tenía que analizar cómo las normas eran interpretadas de una manera pura, donde Haskell se quedó solamente en ese pensamiento, pero que realmente las normas iban mucho más allá, porque era la norma la que justificaba el actuar represivo del propio Estado dentro de un sistema judicial. ¿Digan qué? Pues sí, porque yo dije, voy a enfrentar a Hans Kelsen, que lo utilicé como teoría, y luego me di cuenta de que él no pretendía ni él quería eso, y que yo tenía el derecho a criticarlo, porque esa interpretación era muy sesgada, porque no me permite a mí indicar que, por ejemplo, el titular de la acción penal, bajo la excusa de que debe cumplir formalmente el derecho, no se dé cuenta de que hay normas que son injustas, que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, ¿quién me puede ayudar a eso? Entonces utilicé o me enamoré de lo que significaba la teoría de Working y de John Rawls, que hablan del derecho justo, de los derechos en serio. Entonces comencé a tener estructura de teórico. Esos dos teóricos me permitieron a mí acercarme a un concepto epistemológico de lo que pudiera significar el valor de lo que para mí iba a significar mi teoría. Y esa teoría era el amor. Pero el amor, todo el mundo se quedó loco, sí, el amor, pero que yo lo utilicé interpretando a Maturana como una emoción y no como un sentimiento. Como era una emoción, pues esa emoción se tenía, ¿verdad?, que relacionar con condiciones biológicas. Y ahí creé la figura de la que yo denominé en mi tesis la teoría de la armonía. Esa teoría de la armonía tiene, por supuesto, fíjense, el fundamento de Kelsen, de Augusto Comte, de autores más contemporáneos que tienen que ver con John Rawls, pero al final de cuentas yo digo, ninguno de ellos me convenció, ninguno de ellos, ¿verdad?, tiene la verdad verdadera, sino que definitivamente va mucho más allá. Me atreví a fundamentar una teoría que se llama teoría de la armonía, y para inspirarme, porque, o sea, todo, ¿verdad? O sea, yo necesitaba inspirarme, me inspiré en el libro de Don Quijote. Entonces, ¿qué hice para crear esa teoría? Analicé dentro de esos autores a Don Quijote en el libro 1, en el libro 2, analicé cómo Alfonso se convirtió en Don Quijote, que tiene que ver cómo Hans Kelsen, ¿verdad?, analiza la norma jurídica, luego, ¿verdad?, de cómo Don Quijote vuelve a convertirse otra vez en Alfonso y le pide perdón a Sancho Panza. Analicé los conceptos de amistad, de valor, de justicia, los molinos de lo que pudieran enfrentarse, y me atreví, dentro de mi locura, en su tercera teoría, a crear el tercer libro de Don Quijote, que ya era Alfonso más humano, pretendiendo indicar que los servidores públicos, los servidores de justicia, los fiscales, los jueces, o sea, tienen que ser humanos, tienen que estar casados con el humanismo posthumanista, valga la redundancia, bajo el contexto del amor que va a ser el sistema. O sea, es como más o menos para que ustedes tengan idea de cómo fui formando, cómo lo fui formando a través de cada una de las asignaturas. Me mandaban a hacer un trabajo y lo iba haciendo en función de mi propio trabajo, de mi propio tema, hasta que le fui dando forma, porque no vayan a creer que fue tan fácil. O sea, era que se me amanecía, lo cerraba, lo colocaba, ¿verdad?, me obstinaba, decía que no servía para nada, pero comencé a crear y escribir. Por eso es que les estoy mandando este tipo de evaluaciones para que ustedes se suelten y entiendan que el doctorado es creación y es innovación, teniendo ustedes un piso. Y como les señala aquel amigo, ¿verdad?, que me encanta esta caricatura, dice cómo él se coloca así como, ustedes van a creer todo lo que yo diga, o ustedes van a creer que yo soy el único que tengo la verdad.
Ustedes van a creer que yo hubiese disfrutado a John Ralph o cómo lo hubiera entendido, porque lo entiendo ahora que estamos todos en un mundo galáctico en el cielo, como ustedes crean. Pues él señala lo siguiente: la esencia del derecho radica en su capacidad para crear en función de qué, para crear en un orden normativo que rige la conducta humana, recordando que su validez de una norma no se mide por la justicia, sino por el origen y un adecuado funcionamiento de un sistema estructurado. ¿Tenía Hans Kelsen la razón? ¿Es Hans Kelsen producto de un momento histórico? ¿Se necesita Hans Kelsen en los actuales momentos? Esa respuesta a esos interrogantes, cada uno de ustedes puede darla desde su postura. Les pregunto, ¿están de acuerdo con la evaluación? ¿Les gusta esta primera introducción de lo que va a significar nuestro super seminario que vamos a disfrutar y vamos a enfrentar y ver esos filósofos que se quedan nuestros amigos? Ahora sí los escucho. Ahora no van a abrir los micrófonos. Estimada maestra, buen día, Diego, te Hola, saluda. ¿cómo está, mi amor? Bien, muchas gracias, un gusto conocerla. Saludos, estimados compañeros, disculpen, ingresé un poquito tarde, pero pude obviamente recibir casi toda la clase. Ya lo otro lo veré obviamente ya en diferido una vez grabado. Yo tengo una inquietud siempre respecto al análisis de normas. Y mientras usted hacía con toda precisión eh, este análisis, no solamente histórico, sino también obviamente de avance y diría yo, planteamiento también de que como futuros, obviamente, doctores, tendríamos que hacer ciertas precisiones en cuanto al análisis de norma. A mí siempre me ha quedado una inquietud, voy a decirlo así, para plantear, obviamente, desde el ámbito del derecho, de una norma jurídica, siempre me he planteado el hecho de que eh, una norma vista desde un punto de derecho, yo comienzo viendo qué es lo que valora o qué es lo que trató valorar una norma. Entonces, por lo general, siendo un avance, digamos, o la instauración de una norma jurídica, siempre se da conforme el avance y desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, habría que ver cuándo nació la norma y por qué. Es decir, el hecho que lo motivó. Voy a poner el mismo ejemplo que diríamos en ámbito penal. Pues antes no había el secuestro express. Se pensaba el secuestro, pero no el secuestro express, que obviamente es momentáneo, para citar. Entonces, eso motivó la creación de norma. Ahora, la norma, por lo general, analiza, obviamente, para que se cree, lo analizo como un hecho, lo analizo luego, tendría que darle un valor para que sea, obviamente, relevante para la sociedad y luego, en realidad, veo el análisis de si esa norma, siendo general, se mantiene y no existe, obviamente, o no contraría ciertos principios, porque ahí ya me tengo que bajar, obviamente, a principios, para ver si en realidad es válida, para luego ver justamente si es que con ello tiene eficacia. No sé si en ese orden de ideas estoy bien. Está perfecto, Diego. Primero, tienes que tener la tranquilidad, ¿verdad? Y así deben ustedes casar. Que ninguno de los docentes, ninguna persona tiene la verdad absoluta. Ustedes son los que desde su experiencia van a comenzar a delinear las concepciones y las nociones que nosotros le damos. Fíjate que el análisis que tú das o que tú tienes frente a una norma jurídica, que es totalmente válido y que no necesariamente tiene que ser compartido con Cecilia, pero eso no significa que el de Cecilia sea mejor o que el tuyo no sea bueno, sino que todos son permitidos. Está enfocado en que tú señalas que Hans Kelsen se queda pequeño frente a lo que significa el análisis de una norma, porque Hans Kelsen parte del criterio que para poder interpretar la norma tenemos que interpretarla de manera aislada, porque la tenemos que separar del derecho de la moral, de la ética, de otros valores y principios, entendiendo que esa forma pura es la que me permite dar validez. Fíjate que el análisis que tú le das, que es un análisis mucho más contemporáneo, tiene que ver con la estructura de la normativa de Hans Kelsen, pero va mucho más allá, se parece mucho a lo que pudiera significar dentro de la figura, por lo menos por la parte, te inclinas por el aspecto axiológico del derecho.
es decir, ese aspecto axiológico del derecho, ya te permite a ti entender que ese es tu piso ontoepistémico. Entonces ahora tienes que buscar el autor, la teoría del fundamento axiológico que te permita a ti comenzar a casarte y decir, esta es la teoría con la cual yo voy a comenzar a orientarme. Y esa teoría tú la vas a mejorar, la vas a compartir, la vas a estructurar. En eso consiste el doctorado y en eso consiste de que ustedes den esta asignatura para que se atrevan a cuestionar a los teóricos. Porque uno al principio decía, cuestionar a qué, si yo me perdono, es imposible, o sea, no puedo. Y después cuando uno se va adentrando, se va dando cuenta y va entendiendo que ellos no están para que nosotros lo convirtamos en dioses, sino para que sencillamente entendamos que fueron unas posturas en un momento histórico, unas posturas en un momento histórico que van avanzando, pero que muchas veces la historia es tan real, es tan cierta, que vuelve a ser cíclica y se vuelve a repetir. Entonces, ¿cómo es posible que yo, por ejemplo, Diego, que quiere tener o que tiene una postura netamente axiológica del derecho, pueda pretender abordar la axiología y los valores en esa estructura normativa, sino parte, por ejemplo, él se casaría con Platón, con lo que tiene que ver con esa concepción ideológica de la misma y que tiene que ver con los valores que son suavizados o que son matizados a diferencia de su alumno Aristóteles. Entonces tú vas buscándole la propia estructura a lo que tú te parece y vas haciendo tu propia línea del tiempo en tus concepciones hasta llegar a tu recomendación. Pero está muy bien. O sea, sencillamente es que tienes que entender que para llegar a ese análisis que tú haces en estos momentos, está cargado de historia y está cargado de muchos autores que te permitieron a ti tener esa comprensión de la norma y del sistema normativo como tú lo tienes en tal momento. Muy amable, maestra, gracias. Maestra, como algunas opiniones solamente. Hola, Edgar. La primera pregunta que surge es efectivamente ¿dónde nace el derecho? ¿Cuándo nace el derecho? ¿Cuándo nacen las leyes? ¿Cuándo nacen las normas? Alguna vez conversando con Alberto Dona, el argentino, decía, pero mira, Edgar, la norma nace finalmente en el pantano donde agonizan los vencidos. Históricamente es así. Es decir, o sucumbes o aceptas lo que yo te impongo. Históricamente esa es, parafraseando, el concepto del derecho, donde nace el derecho. Pero nosotros en la legislación ecuatoriana, y como todos nuestros códigos civiles nacen del código de Andrés Bello y de esas épocas hacia acá, tenemos un concepto sumamente claro sobre lo que es la ley. Nos dice, claro, la ley es la declaración de la voluntad soberana que en la forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe, permite, etc. Ese es el concepto, digamos, normativo de la ley. Pero decimos, ¿es realmente eso la ley? O la ley desde el punto de vista de la interpretación omnicomprensiva de la filosofía del derecho, en realidad es una medida política, elaborada por quienes están en el poder político del Estado y al servicio de sus intereses, la parchan, la reforman, la componen de acuerdo a su visión, de tal manera que se torna un poco complejo a esta altura del siglo XXI hacer una diferenciación entre el derecho y la moral y la ética y los conceptos ideológicos, porque si quien elabora la norma, si quien elabora el derecho escrito, en otras palabras, es quien está en un parlamento, y generalmente quienes están en un parlamento no es lo más sano desde el punto de vista ético y moral de una sociedad, las normas son una reproducción de esos conceptos realmente ostracicos en unos casos o simplemente de intereses políticos, económicos y de carencia de valores de acuerdo al tipo de sociedad que estamos viviendo a esta altura, insisto, del siglo XXI. Entonces, un poco nosotros tendríamos que pensar es realmente hasta dónde eso que a veces constitucionalmente se llama el derecho a la rebelión es un instrumento cierto para decir, a ver, este sistema normativo en realidad no nos representa porque es carente de valores y porque simplemente está orientado, dirigido a un grupo determinado de la sociedad, no importa quién sea. Llámese de izquierda que no lo son, llámese de derecha que tampoco lo son, porque a esta altura ya no hay una discusión ideológica de pensamiento. Lo que hay es una discusión de cómo hacer normas
para favorecer intereses grupales económicos. Entonces, bien, si partimos de este criterio, realmente, desde el punto de vista histórico, la ley es eso. Es decir, es una imposición de quien la elabora, sea en el pasado como resultado de un estado de fuerza, o sea en el presente también como un estado de fuerza inscrito dentro de un sistema reconocido como constitución, como contrato social o como se lo considere. Entonces, un poco ahí surge esto que llama la teoría del siglo XXI, que está haciendo del derecho del constitucionalismo del siglo XXI, o el neoconstitucionalismo, que está siendo impuesto en nuestros países y que en realidad no nos representa desde el punto de vista incluso de la forma de organización social y que ha generado un mundo de complicaciones. Yo creo que por ahí también debemos entonces iniciar un proceso de análisis de hasta dónde esa norma, si bien es resultado, entre comillas, de procesos evolutivos en lo social, en realidad no representan esos procesos evolutivos que la sociedad reclama. Gracias, maestra. Mira, me encanta Edgar porque tienes toda la razón, al igual que la tiene Diego, y son posturas distintas. Fíjate, yo te escucho y de una vez me vino a la mente, epa, Edgar está ubicado en un pensamiento y en un filósofo exquisito que tiene que ver con Michel Foucault. O sea, tú puedes utilizar en tu abordaje, en esa concepción crítica de que realmente es un disfraz lo que estamos viendo, porque es una manipulación, tiene que ver con control, tiene que ver con poder, tiene que ver con intereses, porque inclusive tu análisis va que el propio Sócrates, los presocráticos también respondían a un interés de la época y que nos han venido disfrazando, engañando porque no responden, sino a un grupo importante, a un grupo del momento para poder justificar. Por eso es que en los actuales momentos, en el siglo XXI, están las teorías, las doctrinas también dibujadas que realmente no soportan ni justifican lo que es el derecho, lo que es la norma, porque en definitiva todo responde a un momento. Es decir, que tú, querido amigo, estás totalmente identificado con Michel Foucault y todos los autores que él se desarrolla. Entonces, cuando tú hagas tu línea del tiempo en el concepto ontoepistémico, como tú lo vayas a acercar, pues tú partes del criterio de la crítica no de Aristóteles ni de Platón, sino que tú partes del revolucionario que fue Sócrates, porque Sócrates se impidió o él no quería escribir, él sencillamente quería hablar y que quería que todo el mundo se cuestionara, para que luego tú comenzaras a cuestionar a los romanos que se copiaron de los griegos y comenzaran a desarrollar y llegas a un sistema de análisis del derecho marxista que te voy a enviar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con ello, que no tiene nada que ver con política, ni con izquierda ni derecha, para poder entender el libro de Michel Foucault. Te casas perfectamente con el libro Poder y Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Para ello también te recomiendo que leas las palabras y las cosas de Michel Foucault, que es exquisito. Yo comparto mucho de esa visión, pero con otra postura. Por eso que le digo que todo es válido, porque la postura de Diego también yo la comparto, pero de otra forma. O sea, yo también comparto el aspecto axiológico, pero yo la comparto bajo el humanismo. Fíjese que la comparte a través de la axiología y tú también la compartes y lo miras igual que él, pero a través de una concepción de poder y política. O sea, que es distinta, pero que guarda mucha relación. Entonces, eso es exquisito. Y si eso lo logramos nosotros en este seminario, tengan la garantía de que ustedes como doctorando ya tienen el doctorado avanzado y merecen llamarse doctores y merecen tener el título de doctor. Porque el problema no es ser doctor, el problema es que realmente el título no nos pese y nosotros podamos hacer como hizo Diego o como hizo Edgar, ese análisis crítico para poder señalar y decir, Diego dijo, ¿crees que está bien? No, es que está bien, porque es tu postura lo que me la vas a fundamentar. Edgar, yo digo, porque fíjate que Edgar empezó así, y entonces la ley es así. Yo por eso decía, para él, pero no significa que sea así. Entonces, eso significa que comencemos a entender que todas las posturas son válidas siempre y cuando yo tenga el fundamento directo. Por eso yo me río y veo la cara de Haskell que se debe estar riendo de todos nosotros diciendo, ve cómo toda mi teoría sirve para que me cuestionen, porque yo sencillamente soy un producto de una época que se necesitaba distinguir de que el derecho no podía seguir vinculado con la moral y la religión, porque miren el desastre que hicieron en la Edad Media. Y dice Haskell, ¿por qué el derecho se tiene que hacer de manera autónoma? Porque tampoco puede ser la política, porque mira el desastre que ocurrió con el Renacimiento, con esa figura del Estado moderno. Y así él fue cuestionando hasta llegar a su propia teoría pura del derecho. Si nosotros comenzamos a analizar
las teorías de esa manera fresca, de esa manera humana, sin cuestionarlos, sino que entendiendo que son producto de la época, que no se vayan a creer que a mí no me ha costado, porque yo cuando los leo digo, no, estás loco, después me voy para allá va. Tiempo y lugar, o sea, son momentos, son personas ¿verdad? De su momento. Qué sabroso es ver la vida de cada uno de ellos y entender cómo tenían avances, cómo tenían la concepción para podernos humanizar y entender entonces las teorías no de manera pesada, sino de manera que yo la pueda aplicar y pues sencillamente me sirve o no me sirve para mi forma de ver el derecho, para mi forma de ver el sistema, que también va a generar que ustedes sean congruentes, permitan que cambien, permiten que sean moldeables, pero siempre congruentes con el pensamiento. Por eso quienes vayan a revisar su tesis doctoral, que es un punto de partida, siempre les tiene que permitir que son congruentes, si tienen un discurso positivista, si tienen un discurso, para que ustedes puedan ir suavizando y puedan guardar la coherencia en lo mismo. Eso es lo importante en el derecho. La gente busca crear algo así súper boom, 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 no. O sea, lo realmente boom del derecho es tu propia teoría, sea simple, sea directa, que te permitas el derecho de ser innovador, que te permita, ¿verdad?, cuestionar a quien tengas que cuestionar, y dentro de ese cuestionamiento que tú te vayas a permitir señalar, tengas un piso donde tú digas, existen otras personas que antes hablaron lo que yo estoy hablando, pero que lo miraron diferente. Yo sencillamente me puse otros lentes porque lo veo distinto, porque es de otra manera. Eso me permite tener coherencia en mi planteamiento. Y al tener mi coherencia en el planteamiento, queridos amigos, tienen el derecho a decir que son doctores. O sea, doctores porque tienen coherencia sin necesidad de que Diego y Esther compartan la misma forma de ver el derecho. Pero ambos se respetan porque son totalmente válidos. Le voy a mandar un resumen de Michel Foucault y a Diego le voy a mandar un resumen de John Rawls que se parece un poco con la figura del derecho justo para que lo veas porque es demasiado exquisito. Bueno, tú después decides si te convence o no te convence la manera como él aborda la axiología. No sé si alguno tiene preguntas, tiene inquietudes. Yo sé que les gusta porque mis materias son encantadoras y siempre son las más importantes. Si no, igual se convencen ¿verdad? De esto. Trato o pretendo cuando les pongo la película para que ustedes acerquen lo que tiene que ver con la historia, la filosofía, que la vean cercano, con una película que es muy buena, cuando uno la analiza como simple ¿verdad? Persona que la está viendo. Pero cuando uno comienza a ver qué sistema, qué normas hay, uno le da una mirada distinta. Días. Eh, Soy Ana Veloz, desde Ecuador les saludo y qué gusto volverles a ver a mis compañeros a los tiempos. Pues también he compartido anoche con lo que es Venezuela un ratito y me place en decirle a usted que estamos cerca, muy cerca de que ustedes sean libres y compartimos esa libertad con ustedes y lo compartiremos por siempre. En nuestros corazones siempre va a estar Venezuela porque hemos compartido algunos años ya y espero pues culminar esta carrera. Desde mi punto de vista, maestra, lo que es la norma, pues sí, yo también he estado tratando de comprenderme a mí misma para poder explicar y poder hablar sobre eh, qué tiene que ver, pues, por ejemplo, cuando yo hablo de la igualdad y cuando hablo de la justicia, que son dos principios, dos derechos y normas, hablemos así, con las que nosotros con las que yo me identifico perfectamente desde el punto de vista de la investigación. He ido haciendo un arrastre todo lo que es, por ejemplo, el derecho a la igualdad como tal, desde lo que es la igualdad y desde lo que es la justicia en relación a la igualdad de género. Entonces, he tratado y trato de comprenderme a mí misma que hasta dónde quiero llegar. Y lo poco que puedo decir es que la igualdad es la justicia, porque todos nos merecemos bajo el término de igualdad, libertad, que se proclamaba pues desde lo que es la Revolución Francesa, esos dos términos, yo he ido tratando de irle aplicando en lo que es la igualdad de género. Entonces,
Si trato de llegar a concluir, pues yo pienso que la igualdad de género es la justicia social que debe tener los entes dentro de una sociedad. Entonces, cuando hablo de igualdad de género, no quiero compartir solo la igualdad hacia las mujeres. No, no. Yo quiero ir hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, de esa igualdad de derechos y oportunidades. Y ahí he llegado a concluir que la justicia es la base fundamental para que haya la igualdad. Cuando seamos justos, y no sé si usted comparte conmigo y si yo estoy encaminada bien de esa manera. Fíjate que tú te orientas con esa perspectiva de lo que significa el género y de acuerdo a lo que estás analizando, también te parece a lo que señala Edgar y Diego, pero con otra postura. Tu postura es una postura paradigmática y está orientada con la complejidad. Fíjate, yo te escucho y cuando tú hablas de que la igualdad es igual que justicia, deberías casarte con esa idea y ver de qué manera tú la vas a sustentar. Cuando tú hablas de la igualdad es igual que justicia, pareciera que estás hablando, o por lo menos yo lo asumo, que estás hablando de la equidad de división. Para tú poder hablar de la equidad, como estás hablando de una concepción netamente compleja, porque estás hablando como de un sistema, te deberías casar, ¿verdad?, con Edgar Morin, que te permita analizar el concepto del acercamiento de los fenómenos a través de sistemas de la complejidad, y tiene mucho que ver con la concepción, aunque tú no lo creas, de Aristóteles, porque Aristóteles partía del concepto que la igualdad, la justicia, realmente eran conceptos o concepciones que eran vacías si no se lograba su correctivo, que era la equidad. O sea, que la equidad era la representación de lo que era la justicia y la igualdad. Y si tú vas mucho más allá, te vas a casar con Gorky, con los derechos en serio. Cuando él habla de verdad de que no pueden existir derechos en serio si realmente no entiendo que el derecho debe ser justo y equitativo. Entonces vas orientada de una manera bien exquisita porque tienes autores bien marcados y tienes líneas de cortes históricos que te permiten a ti sustentar. Y si tu tesis doctoral va a estar orientada en una perspectiva, fíjate lo que tú dices, ojo, yo quiero hablar de género, pero no quiero hablar solamente de las mujeres, quiero hablar de la igualdad, estás hablando de corrientes filosóficas del feminismo actual, que tiene que ver con el feminismo de la igualdad. Y ese feminismo de la igualdad parte de que todos somos iguales pero diferentes y queremos que se nos respete, ¿verdad?, lo que soy. Pero, ¿verdad?, en entendiendo de que yo soy mujer y tú eres hombre. Ambos somos iguales, somos importantes. No queremos que la equidad de género se nos den porque seamos mujeres, sino porque somos iguales y tenemos los mismos derechos y tenemos esas expectativas. Entonces, tienen una corriente bastante marcada y bien fuerte. Y Estoy también encaminándome con Alexi sobre justicia. Entonces, me gusta mucho lo que él habla sobre justicia y le estoy ajustando con Alexi prácticamente. buenísimo. Con un pensamiento, ¿sí? Chévere, me encanta. No sé si tienen alguna pregunta, quiero que ustedes se sientan cómodos, que puedan preguntar en el grupo de WhatsApp lo que ustedes consideren. Si desde el punto de vista individual ustedes, ¿verdad?, tienen algo para alimentar para ustedes, lo pueden preguntar. En lo que yo les pueda hacer útil, estoy totalmente a la orden. Lo que yo les recomiendo es que por lo menos en esa asignatura, cuando vayan a hacer el análisis de la película, lo hagan con lo que ustedes tengan más o menos idea de cómo va a ser su tesis doctoral, o sea, o de lo que va a ser su tesis doctoral, al igual que el ensayo. Y que aprovechen cada una de las asignaturas tratando de colocarles a ustedes, obligarse, de que no sea orientado a su trabajo. ¿Por qué les doy esa recomendación? Porque con cada seminario ustedes están construyendo y están escribiendo algo para su tesis doctoral. Porque ustedes saben que es difícil empezar de cero la tesis. ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Entonces uno dice, bueno, ya va. Pero si yo logro recoger todo lo que he hecho en el doctorado a través de ensayos, informes, y lo coloco, ¿verdad?, de manera pura en la computadora y comienzo a trabajar en ello, tienen un camino súper avanzado para su desarrollo y van limpiando y van depurando o descartando, o como dirían de acuerdo a cada método, van decantando lo que ustedes quieren o no, como ustedes vayan a abordar su investigación.
Esto, queridos amigos, ¿verdad? Fue el primer encuentro para que comiencen ustedes a suavizar. Les voy a mandar tanto por el aula virtual como por el WhatsApp lectura, para que ustedes, ¿verdad? No se me vayan a poner, ¿verdad? Lentos con respecto al próximo encuentro, sino que ustedes lean, entiendan, cuestionen, y para el próximo encuentro yo les voy a decir, ¿verdad? Una semana antes vamos a analizar esto, para que ustedes vengan a cuestionarme si esta persona es una loca, ¿verdad? ¿Por qué me está diciendo esto cuando la norma es poder y control, así como dijo Edgar, o sea, que me dijo loca, o sea, ¿qué le pasa? Eso responde a momento histórico. Eso me encanta porque eso significa cuestionar. Y cuando yo cuestiono, pues sencillamente estoy pensando. Y cuando yo estoy pensando, pues sencillamente la epistemología y la ontoepistemología van haciendo que es lo que ustedes han hecho. Me siento muy orgullosa de este grupo. Me siento muy orgullosa de que ustedes realmente sí merecen llamarse doctores, y para mí es un honor compartir con ustedes esta faceta tan importante en la vida de cualquier profesional, que hace un doctorado con conciencia.